Claro que sí, dándole la bienvenida pues a Horacio Chavarría Paladines. Oiga, le adelantaba, le adelantaba que en España pues hoy día el juez pertinente de la causa convocó a Luis Rubiales, el presidente que ya no es pues no de la Federación de Fútbol España, para que rinda declaraciones sobre este asunto de que le dio un beso público, uno dice que consentido, otro no, a una futbolista, se armaba un revuelo en España, etcétera. ¿Usted ha escrito algo respecto de la forma como erróneamente se ha planteado o se ha enfrentado este caso en lo que corresponde a Luis Rubiales? Nos explica un poco, Horacio, buenos días. Bueno, buenos días con todos ustedes y con la audiencia de Atalaya. Eh, Realmente el caso Rubiales es un caso que marca ah, algo muy claro, es que las empresas privadas o las instituciones públicas, como en este caso, o deportivas, como en el caso de la Real Federación Española de Fútbol, deben tener muy claro que de su reputación depende su accionar, su capacidad de conseguir logros, de captar recursos económicos, de captar talento, depende de su reputación. Yo creo que hace tiempo pasó la época en las cuales las cosas o no se sabían o no se entendían o se las escondía en supuestamente cuidar una reputación, ¿no? Como que la receta era que nadie se entere. Bueno, hoy es imposible que la gente no se entere de las cosas, Claro. para comenzar. Entonces, tenemos ahí un elemento adicional por el cual las empresas, las instituciones, las personas debemos ser mucho más cuidadosos con el manejo de nuestra reputación. Eso por una parte. Y por la otra, y aquí creo que este es un caso muy atípico, el del fútbol, ¿no? El fútbol, más allá de ser un deporte, es una industria que mueve miles de millones de dólares, ¿no? Para algunos es casi una religión, ¿no? Tenemos extremos como haber creado la iglesia de Maradona, es decir, despierta unas pasiones gigantescas en todo sentido. Entonces, yo creo que lo que primero ocurrió frente a la actuación de Rubiales, que yo no sé si es ilegal o no, para mí ahorita eso no es trascendente, para mí lo importante es que él no actuó de manera apropiada. Primero, al realizar los gestos obscenos que realizó junto a la reina y su hija en el palco. Leticia. Segundo, el beso inapropiado a la jugadora, consentido o no, sino que no tuvo la decencia de actuar como se actúa cuando uno se equivoca. Y es lo que creo que nos enseñaron a todos desde chicos. Si tú te equivocas, pides disculpas y las pides sinceramente. Sentidas. Sentidas. Tiene que ser sincera la disculpa porque si no, no lo Y es. públicas porque el hecho fue público. Así es. Entonces, lo primero que hizo el señor fue intentar minimizar el hecho 2 días después, ¿no? O sea, de manera inmediata nada. Cuando vio que tenía ya la presión mediática, entonces decidió pedir unas disculpas. Bueno, si alguien se siente ofendido, pido disculpas. Así no son las cosas, ¿no? Entonces, pero el problema, como decía yo en mi artículo, no es el señor Rubiales. Esos son problemas de él y de cómo actúa y de su conciencia. Para mí el problema es el que tiene todavía, porque no se ha terminado, es la Federación Española de Fútbol y la FIFA, que no actuaron con la entereza que debieron haber actuado, por una parte, y por otra, los auspiciantes de la federación, que también tendrían que haber tomado un papel mucho más activo e intenso en sus declaraciones. Diciendo que, por ejemplo. Si ustedes recuerdan el caso de Tiger Woods Claro, por hace algunos supuesto. años, Obvio, claro, no había hecho nada ilegal, ¿no? claro. ¿Qué pasó al día siguiente que se destapó el tema? Perdió todos los auspiciantes. O sea, las marcas dicen, yo no puedo estar al lado de una persona que tiene esa conducta, legal o ilegal. Entonces, en el caso de acá de la Federación Española de Fútbol, que tiene varios anunciantes como auspiciantes, y de los 5 principales, solo 3 dijeron algo. Y ninguno dijo nada contundente. Los otros se quedaron en silencio. Mutis. O sea, el problema no es conmigo. Entonces digo, a ver, estamos viviendo un mundo inclusivo, un mundo en el que se le reconocen valores, derechos a la mujer. ¿Cómo es posible que marcas de la estatura de Iberia o de Renfe o de Iberdrola
no se hayan puesto del lado de las mujeres, más aún cuando esto ocurrió en un campeonato femenino de fútbol, ¿no? O sea, todo es un contrasentido. Y representando al país. Representando al país, o sea, no era un club privado. Entonces, merecía una actuación mucho más fuerte, ¿no? Y clara para decir, a ver, si me desean como auspiciante, vamos a tener que hacer esto o aquí nos retiramos, ¿no? Es uno de los mayores escándalos del fútbol español, ¿usted cree? Mira, el fútbol no es una de mis áreas de mayor conocimiento. Mentiría si hubo algo antes o no. Tan solo este sí me sorprendió. Más allá de lo grotesco, es por la manera como se manejó. Pero de la Fiscalía y de la Justicia no se va a salvar Rubiales, porque de todas maneras lo van a condenar por acoso sexual. Perdóname nada más, Alcides, 8, querido. Sí, antes... Está entrando en este instante una noticia de la BBC diciendo que Rubiales ha sido, se le ha puesto una sanción de restricción por lo pronto para no estar tiene que estar a menos de 200, a más de 200 metros de Jenny Hermoso. Eso es después de la declaración de hoy día, porque hoy día va a ir a la Fiscalía. La Corte se lo acaba de imponer. Claro, lo que hablábamos, de la justicia no se va a salvar, Rubiales. Así es, ¿no? Finalmente la señorita Hermoso hizo lo que tenía que haber hecho, haber puesto una denuncia personal, ¿no? También empujada por las circunstancias, porque no lo hizo al inicio por mil razones, pero yo regreso a lo básico y a lo que es mi área de conocimiento. Digo, si una institución del tamaño de esa no tiene un plan de manejo frente a una situación crítica como esta, o no tuvo la entereza de aplicarlo, eso sí es un problema. Lo que pasa es que a Rubiales le deben muchos favores y nadie quiere... Ahorita lo están atacando, pero cuando él estaba en la cúspide de la popularidad, porque dice que había sido el gestor de que España consiga con otros países la sede para el próximo Mundial en 2030, entonces le disculpaban todo, pues Pero es que hay cosas que no son disculpables, el punto es ese, ¿no? Es decir, a ver, la línea de lo correcto y lo incorrecto es una sola. Entonces, vamos a estar claros, si España tiene una marca país poderosísima basada en varios pilares. Uno de esos es el deporte, ¿no? O sea, es indiscutible los logros en el deporte español en los últimos 20 años, pero eso no le da patente de corso a nadie para actuar de manera indebida, o peor, para una federación de no defenderse del desprestigio, porque la alcanzó. La federación no actuó a tiempo, la propia FIFA se quedó 15 días callada, ¿no? Y Rubiales a los 25 días decide renunciar. O sea, nadie tuvo el interés de decir, señor, usted está destituido hoy, ¿no? Oiga, ahora yo cometí el error de no presentar a mi compañero y amigo Juan Carlos Sánchez Arosemena. La verdad que la pasión con la que uno a veces actúa como periodista hace que tenga que no olvidarse, sino pasar rápidamente al tema, pero le damos la bienvenida pues a... No, pues mi querido Alcides, aquí somos compañeros de mesa. Gran compañero. Así, además que ahora, Ocho, tú sí sabes que Alcides es el embajador y cónsul de Rocafuerte aquí en Guayaquil, ¿no? Él tiene... Ministro plenipotenciario. Claro, dos títulos. Tiene dos títulos. Cuando quiere ir a Rocafuerte, así como te han dado a ti aquí el psicólogo. Aquí Alcides es el embajador y cónsul de Rocafuerte aquí en Guayaquil. 8. Oiga, muere el pintor Fernando Botero, el de a los 91 años. De las gordas, pues, oiga, y los gordos, ¿no? Qué la. Sus obras están gordas y gordos. Así es. Qué recto que ha sido ese tipo. ¿eh? Sí, hay un lindísimo museo de él aquí en Bogotá. Precioso. En Medellín también. El pintor colombiano Fernando Botero acaba de... No, oiga, no sabía que tenía 91 años. ¿eh? Sí. Mire usted, me ha sorprendido. Pensé que era un poco más joven. Lamentando en todo caso el fallecimiento. Sí, qué lástima. Ocho, querido, y hay un tema dentro de los auspiciantes que mencionaste que tiene efectivamente la selección española. Está Renfe, que es la línea de ferrocarriles del país, ¿no? Iberia también es la línea aérea del país, de bandera. Entonces, ¿cómo tú puedes? Es decir, es increíble que estas dos instituciones del Estado, estatales, ¿no es verdad?, se hayan quedado calladas y no hayan salido a defender. No. ¿Me explico? ¿No? Yo no lo termino de entender. Y yo no sé si eso tiene que ver efectivamente con lo que mencionó Alcides, que yo también lo leí, porque Rubiales tuvo una declaración además súper, así como medio prepotentosa, ¿no?
yo no sé cómo me pueden cuestionar a mí si yo le he dado tantos logros, se han conseguido tantos logros desde mi gestión. O sea, el tipo fue bien prepotente. Ahora, alguien me dijo que la razón por la que en estos casos las autoridades no renuncian, y quizás aquí Huguito nos pueda decir algo, es porque se quedan sin el respaldo de la organización, ¿no es verdad?, para poder ejercer su derecho a la defensa. Y entonces que cuando realmente pasan a ser nada más a defenderse como personas naturales, sencillamente se les viene todo encima. No sé si Hugo puedas aportar algo al respecto, pero en todo caso, este es un dato que también me pasaron. Bueno, así como lo dije hace un rato, Juan Carlos, aquí somos campeones mundiales ahora en garantías jurisdiccionales en el Ecuador, pero también somos campeones mundiales en que nadie quiere renunciar al puesto, Claro. no se quieren aferrar. Todo el mundo. Y si no se aferra, después lo reciclan. Y lo hemos visto en todos los gobiernos sin excepción. Entonces, es verdad lo que dice en cuanto al director. No quiso renunciar, ya renuncia cuando ve una ola de 10 metros frente a él, pues, ¿no? Claro. Pero, y también, obviamente estuvo muy mal lo que él hizo, más allá de la emoción, la euforia que tiene, puede tener connotaciones psicológicas. Después también la chica, hay otros videos de las amigas, y hay otros videos que salieron, me parece, corrígeme, al día siguiente, donde también ella jugaba con él, entre comillas. Entonces, esa será parte de su defensa, quizás, no lo sé. Pero igual está mal, ya renunció y por fin renunció. Algo así, algo que acá no lo vemos nosotros. 8, pero volviendo al área tuya de especialidad, como tú bien señalas, la Federación Española se quedó corta en el tema. Total. Además, miembros de lo que serían pues los diferentes, digamos, miembros de la Federación Española, también lo apoyaron a él inicialmente y sin cuestionarlo, ¿no? Digo, para mí lo sorprendente es eso, hubo la intención de proteger a una persona y no de proteger a la institución, que es el riesgo que vemos que se corre con las instituciones públicas en nuestro país, por ejemplo, lo que decía Hugo, o sea, alguien comete un error y en vez de renunciar se aferra al cargo y termina yéndose. Ese famoso espíritu de cuerpo. Así es. O presenta las 500 acciones, las medidas por aquí, las medidas por acá, en Bucay, en Yaguachi. Pero mira, pero al final del día ocurre lo que se evita, después de haber pasado por un escándalo. Entonces, en el caso que estamos analizando, ¿qué hubiera sido ideal? Matar el escándalo de entrada y no tener todo este mes de escándalo. O sea, disculpándose, presentando la renuncia, sí, renunciando y disculpando la cara. Y la chica, aceptándole a ella. Si él, a ver, vamos a especular porque no lo claro, conozco, claro. pero podría pensar que si él pedía disculpas sinceras y renunciaba a tiempo, ahí quedaba. Pero la justicia actuaba de todas maneras. Pero es que si ella aceptaba las disculpas o no, o si alguien denunciaba, ya era otra cosa. Pero era otra cosa. Pero regresando, vamos a cómo se maneja una crisis, que yo creo que es la lección que debe quedarle a cualquier institución, porque nadie está exento de sufrir una crisis de reputación. O sea, los puntos por los cuales puede sobrevenir una crisis son demasiado amplios como para tener cubierto todo y pensar que todo va a funcionar a la perfección el 100% del tiempo. En algún momento hay una falla en una persona o en una actuación o en lo que fuese. Entonces, cuando se tiene un plan claro y pensando en qué es lo que hay que proteger, se actúa. Cuando hay una crisis, lo primero que se debe hacer, porque aquí lo fundamental es la velocidad con la que se actúa, es reconocer el hecho. Si hay afectados, pedir disculpas. Y lo que está comprobado es que la opinión pública tan solo comienza a procesar el evento y a aceptar que la situación está comenzando a superarse, es si sabe qué pasó, si sabe quién es el culpable y si sabe qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, aún no sabemos qué es lo que van a hacer en la Federación Española de Fútbol. Una cosa es la justicia, ¿no? La Federación Española de Fútbol no ha dicho todavía, a ver, aquí pasó exactamente esto y vamos a hacer todo esto para prevenir, para que nunca más ocurra. Si ustedes traspolan eso a lo que pasa en el país, por ejemplo,
con las instituciones públicas o con la reputación de personajes públicos en el país, cuando se ven involucrados en un tema que afecta su reputación, lo vemos la mayoría de las veces, ¿no?, que no se actúa a tiempo. ¿Y qué ocurre? Ocurre el escándalo y luego de un tiempo, entonces ahí aparece la renuncia, pero alguien soportó un chubasco innecesario, ¿no? O sea, los palos de ciegos ahorita son los que rigen y no los planes de manejo de crisis. Porque sabe que lo más complejo hoy por hoy frente a una crisis, y este caso creo que lo pinta de manera muy clara, es que antes que el veredicto de la Corte, se da el veredicto de la opinión pública. Que ese es irrefutable. Y ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí no hay apelación posible, ¿no? Ni otra instancia. Ahí te juzgué y te sentencié, ¿no? Claro. Pero Horacio, ya, estamos hablando de Rubiales y de la chica Hermoso. ¿Y ella cómo queda ahí? Bueno, ella tendrá que explicar. Con una disculpa de la federación, de la asociación, del futbolista, ¿todo queda ahí? Es lo mínimo. Hay dos maneras de determinar esto, con unas disculpas públicas y por ella aceptada, o por una indemnización, ¿no? O quizás con una cuestión ya de cárcel, y eso es otra cosa. Pero lo mínimo que merece esa persona es disculpas públicas sinceras, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Así es. Yo creo que van más por las disculpas que por una indemnización. Y por la cárcel sería medio complicado porque ya entramos en el tema penal como tal, y eso fue ya en otro país y está en España, ya ahí viene con otras connotaciones. Horacio, ¿usted cree que otros países, viendo esto, otras asociaciones, viendo esto, otras selecciones, viendo esto, otros gobiernos, viendo esto, digan, hay que elaborar un plan de manejo de crisis? Es que es lo mínimo. Ya. O sea, yo creo que la experiencia debe servir como aprendizaje para el resto. O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Uno, para que no ocurra algo parecido. Y segundo, si llega a ocurrir, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, creo que es lo mínimo esencial en lo cual debieran estar pensando todas aquellas instituciones que les preocupa mantener su reputación para poder desarrollar su acción de manera debida, ¿no? O sea, con mala reputación es muy difícil actuar. 8, ¿queda golpeada la Federación Española o solo queda golpeado y afectado, digamos, Rubiales? Mira, yo creo que la federación ha comenzado recién a desprenderse del tema, ¿no? En el momento en el que el presidente del Consejo Español de Deportes dice, a ver, vamos a separarnos del tema. A los 20 días, bueno, pero comenzó. Porque si no era una sola cosa. Entonces, creo que han hecho finalmente lo correcto, que es separarse de Rubiales y manejar la crisis por separado. Una cosa son los problemas del señor Rubiales, que tiene que ver cómo los enfrenta, si son legales, personales o lo que fuese, y otros son los institucionales y de reputación de la institución. Entonces, yo creo que la federación tiene mucho mejor posibilidad que Rubiales, obviamente, de reconstruir su imagen de manera mucho más rápida, ¿no? Pero todo tiene que estar planificadamente expresado en algún documento que sirva de guía, porque no es un tema de personas, ¿no? A ver, ¿qué pasa si mañana desaparece el directorio como estaba? Tiene que quedar un documento que le permita a quienes reemplacen poder ejecutar un plan. 8, no he seguido el tema, pero mencionábamos las marcas. ¿Ha habido alguna reacción ciudadana o de digamos, clientes de las marcas que eventualmente les hayan hecho algún reclamo por haberse quedado callados? No sé si has podido. A ver, de lo que he seguido, el tema no he visto. Ya. He visto, sí, cuestionamiento muy fuerte de la prensa a las marcas, ¿no? Y de publicaciones especializadas. Pero no he visto un movimiento ciudadano a un boicot. Claro. No. A eso no se ha llegado. Ya. O al menos no tengo conocimiento de lo que he podido indagar. 8 de la mañana, 52 minutos, 8 de la mañana, 52 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. No sé si el ingeniero Andrés Mendoza Paladines esté comunicando. Claro, ahí está. Usted le toca, ingeniero. Escuchándolo y viendo detenidamente. Oiga, yo quería preguntarle, para culminar con esta parte del tema, cuando ya son las 8, como usted decía, con 53 minutos, o 52 o 53 al sitio. 53 minutos. 53 minutos, perfecto. Las 7:53 en el territorio insular de Galápagos. El hecho de que Rubiales es
un exfutbolista que luego pasó a ser pues el máximo directivo de la Federación Española de Fútbol. Ni siquiera, allá le dicen la Real Federación Española de Fútbol, porque a todo le ponen Real. Pero el tipo, con esto además, se comienzan a ver otra serie de cosas, ¿no? Como esto que ha salido ayer, tremendo, de abusos en el Real Madrid. También el negocio de Rubiales con Piqué para la Supercopa en, que juegan en Arabia Saudita. Y una serie de actuaciones. Parece que los malos tratos hacia sus principales colaboradoras venía de mucho tiempo atrás. Es decir, era una situación que se cocinaba hace rato y termina ya con este asunto público en el cual el tipo dice como que a mí yo hago lo que me da la gana, como dicen los españoles, que hago lo que me venga de los cojones. ¿No le parece? Bueno, mira, como lo decíamos al inicio de la conversación, alrededor del deporte y del fútbol, desafortunadamente se han manejado demasiadas situaciones extremas que se han tapado históricamente y hoy cada vez es más difícil hacerlo. Entonces, yo creo que tratando de ver con ojos de aprendizaje lo que está ocurriendo, lo que debe haber es un cambio fundamental en el comportamiento que en vez de ser realizado por decisión propia, está siendo forzado o será forzado por el impulso de la opinión pública. Pero no es la primera vez que hay escándalo en el deporte o en algún otro tipo de actividad humana. Yo creo que eso no es lo noticioso. Yo creo que lo importante es que ahora sí, las instituciones tienen que tener mucho mayor cuidado en lo que hacen, cómo lo hacen, a quién contratan, cómo lo preparan, ¿no? Para no sufrir este tipo de crisis reputacionales como la que está sufriendo la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Es una real crisis la que está sufriendo. Es que es verdad, es una real crisis, totalmente de acuerdo. Y muy mal manejada, ¿no? Pésimamente manejada, pésimamente manejada. Vamos a los temas más locales. ¿Cómo mira el manejo de la crisis, por ejemplo, ya para hacerlo criollo, por parte de dos entidades? Consejo de la Judicatura, que se ha hecho hasta una marcha el otro día, los unos, como decía Alcides, por la izquierda venían los del colegio de abogados de Pichincha, por la derecha los del colegio, perdón, los judiciales, colaboradores del presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es la una institución. Y la otra es el Consejo de Participación Ciudadana, quien bien manifiesta el diario Expreso hoy día. En 48 horas perdió el control de la situación. A ver, aquí creo que tenemos que hacer una separación de temas. Una cosa son las actuaciones institucionales, políticas, si fueron correctas, incorrectas, oportunas, inoportunas. Y la otra parte, como tú bien mencionas, es el tema de la reputación. Entonces, creo que la respuesta ahí es obvio. ¿Cómo va a tener buena reputación quien actúa de una manera con un impulso y a las 48 horas tiene que poner el pie en el freno, dar retro y quedarse callado, ¿no? Entonces, ahí regresamos a lo que hablábamos al inicio. Este es un tema no de personas, sino de instituciones. Cuando la institucionalidad es débil, la persona o la reputación de la persona se traslada a la institución en vez de todo lo contrario. Entonces, yo creo que ahí hay un área gigantesca para cualquier función del Estado sobre cómo debe manejar su reputación institucional. O sea, están en manos de la actuación de unas personas, ¿no? Y no hay una actuación de la institución para proteger lo más preciado que se tiene, que es la imagen, ¿no? O sea, con buena reputación se pueden hacer cosas,
si eres víctima de tener una mala reputación, con dificultad lograrás tus objetivos. Entonces, si bien es cierto, ese tema no es solo reputacional, porque hay unas aristas políticas que se ven, pero todos sabemos que eso es la punta del iceberg. Por debajo de la superficie hay varios tiburones nadando con sus propios intereses. Entonces, eso complica más la situación cuando la institución no es capaz de hacerse a un lado de esos intereses personales, políticos o demás, ¿no? Y cae en manos de personas que tampoco les preocupa la institución o su imagen. Ya, entonces hagamos ahí una disección. Vamos por el caso del Consejo de la Judicatura. El señor Wilman Terán maneja, yo creo que bastante mal las cosas, ¿no le parece? Ese es un personaje muy particular, ¿no? Desde su manera de presentarse, hablar, lo que dice, cuando lo dice. Él tiene su marca persona es muy peculiar, ¿no? Seguramente él está claro en quién es, cómo es y cómo le gusta proyectarse, porque si no lo hubiera modificado, ¿no? Seguramente él se siente muy cómodo actuando de la manera que actúa. Pero ahora sí vamos a qué pasa con la institución, eso es otra cosa, pero yo creo que ejercer una función pública implica unos cuidados, ¿no? Unas formas que creo que en el país cada vez se pierden más, y no solamente por parte de las personas que has nombrado tú en la pregunta. Yo creo que cada vez más hay una, no sé si degradación, pero un cambio dramático en el comportamiento formal que uno espera de las autoridades, que hoy cada vez se pierde más. Es que no Entonces, entiende que es una función pública, creen que es una dinastía. no sé qué crean, yo digo lo que veo, digo, tan solo veo que es una manera de presentarse de una manera tan, entre comillas, relajada, ¿no? Muy distante de cómo se revestía la autoridad en el pasado, ¿verdad? Yo creo que si hacemos una comparación de, no sé, de nuestros políticos de hace 40 o 50 años con los de hoy, había un nivel de formalidad muy diferente al Un actual, nivel de ¿no? debate distinto, pues, diferente. Desde el uso del lenguaje, ¿no? Correcto. Entonces, y no es que la población era más inteligente o menos inteligente, o más preparada o menos preparada, ¿no? Era un tema de cómo se pensaba que el servidor público, el político o quien aspiraba a una función pública debía comportarse. Pero viene desde el respeto hacia la institución como tal, que se ha perdido, ¿no? Porque si se la llegaran a respetar, fuera diferente el argumento. Totalmente de acuerdo. O sea, si la institucionalidad fuera fuerte, quien entra a esa institución no pudiera o no debiera comportarse Y se diferente. hace débil, ¿por qué? Por las benditas acciones y medidas constitucionales que ingresan a diario. Puede ser, ¿no? O son instituciones tan nuevas, tan nobles, de las cuales ni siquiera se entiende con claridad cuál es su función, que están en proceso de formación. O sea, si salimos a hacer una encuesta y preguntamos al público en general, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Dudo que muchas personas nos respondan acertadamente, ¿verdad? Es Creo que verdad. es Esa alguien es que, una gran ¿qué verdad. hacen? ¿Para qué sirven? Yo veo es que hay noticias alrededor de ellos, pero ¿cuál es su función específica? Creo que no es tan conocido. Entonces, eso ayuda a que haya esta Eh, imagen dibujada de qué es, qué hace, para qué sirve, cómo se hace, ¿no? Es el apéndice. Así es. Vamos Es el a apéndice ir del cuerpo. a O sea, para una, que vamos a hacer una breve pausa, Hugo. Vamos a hacer una breve pausa, igual para volver con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García y de Juan Carlos y de Hugo al regresar de la pausa comercial. Las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2 minutos. seguimos en esta muy interesante conversación con Horacio Chavarría, Paladines, y quiero preguntarle sobre la campaña electoral, pues cómo ve la segunda vuelta, cómo ve los cambios de fondo y de forma de los dos candidatos. El uno, pues, primero en el debate, como que pasó oculto, ahora en la segunda vuelta tiene que exponerse, como que ha cambiado de los ciudadanos a los políticos, y Luisa como que
quiere suavizar un poco, quiere convertirse un poco en joven, juvenil, para quizás atraer el voto de los jóvenes. Pero ¿cuál es su visión, Horacio, de todo lo que está pasando en la segunda vuelta con los dos candidatos finalistas? A ver, lo que está pasando, creo yo, es de alguna manera, era previsible. Siempre la campaña de segunda vuelta es una campaña muy diferente a la de la primera vuelta. Es un borra y va de nuevo, ¿verdad? Más aún en este caso, cuando tenemos dentro de los candidatos finalistas a uno que había pasado desapercibido hasta el día del debate, claro, ¿verdad? O sea, creo que a muchos nos sorprendió, creo que muchos no habíamos puesto mucha atención a sus mensajes previos al día del debate, y fue una sorpresa para todos, ¿no? Capaz para algunos muy cercanos a él no, pero creo que a nivel de opinión pública la sensación era totalmente diferente de lo que se esperaba. Al arrancar esta segunda vuelta y tener tanto tiempo de exposición, quizás lo lógico hubiera sido que el señor Noboa mantenga su estrategia de la primera vuelta, que era hablar poco. No, si él logró lo que logró con una exposición mínima, ¿no? pero ha hecho lo contrario, pues. Ha hablado, ha ofrecido, ha prometido, ha inclusive nombrado a que los que van a ser sus ministros. Como que un poco de sobradez, ¿no? Hay un ¿No dicho que dice, el que tiene boca se equivoca. Entonces, los políticos creo que tienen la obligación de hacer uso de la boca en los momentos oportunos, correctos y con el mensaje. Esa también anda por ahí, ¿no? Entonces, ese es el caso del señor Noboa. El caso de la candidata González, definitivamente ella está tratando de girar, no sé hacia dónde, probablemente es lo que tú dices, es tratar de apelar a un público juvenil. Las encuestas que he visto, que seguramente han visto ustedes también, más allá de la intención de voto, sí están hablando de que lo que algunos pensaban, que el voto estaba dividido entre correísmo versus anticorreísmo, no es una realidad. Hay muchos votantes jóvenes que eran muy niños en la época Claro, de Correa, no tienen un criterio muy claro de qué pasó en esa época. Entonces, para ellos hablar de Correa sí o Correa no, no es un problema, sino quién ofrece una solución a los problemas. Y a los jóvenes no les gustan los antagonismos, les gustan las soluciones, pero te pregunto, el debate, ¿verdad? El debate va a ser clave para decidir finalmente el ganador. ¿Va a ser el gol de oro o creo que no? Mira, va a pasar lo que, si tú recuerdas, conversamos aquí una semana antes del primer debate. Yo te decía, el debate no influencia votos. Lo que influencia los votos es la campaña post-debate. El debate actual, el que pasó hace poco, para la primera vuelta, lo vieron en televisión un poco más de 1 millón de personas. Descuenta los que no votan. Y en redes sociales una cantidad similar. O sea que en el mejor de los casos lo vieron 1,5 millones, 2 millones de personas de 13 millones de votantes. Entonces, ¿cuántos de esos giraron, cambiaron su voto? Pero lo que sí es un hecho cierto es que esa misma noche el candidato nuevo arrancó con una campaña de yo gané el debate. Pero, perdón que interrumpa, hay una cosa que también es cierto, este debate es el 1 y vienen las elecciones el 15, entonces hay mucho tiempo entre el debate y la elección, entonces yo creo que con su experiencia puede haber alguna cuestión ahí. Y Noboa hablaba de paliza inclusive, ¿no? Bueno, va a ser muy diferente además porque ya no son 6 candidatos, ahora sí es 1 versus 1 y va a ser imposible que no confronten. Entonces, de seguro ambos tienen que estar preparándose muy bien. No creo que estén tomando a la ligera ir a enfrentarse ahí 1 hora y media versus un contingente. 2 horas. O 2 horas, perdón, ¿no? A ver qué pasa aquí. Entonces, me imagino que tienen que estar trabajando muy intensamente en sus mensajes, que no son solamente lo que se dice, es cómo se lo dice, cómo miro, a quién miro, en qué momento lo digo, qué frase repito. Hay todo un trabajo. Los mensajes corporales, claro. Esto. Como me he visto, yo creo que el hecho de que el candidato Noboa, hijo del hombre más rico del país, haya aparecido en ese debate con chaleco, demostró que era tan vulnerable como cualquiera de los que estamos aquí hoy día. Creo que eso lo humanizó, lo acercó a la gente, lo separó de la imagen de su padre, que es totalmente distinta. Yo creo que fue muy bien pensado. Yo creo que ellas tenían clara esa estrategia de qué hacer post-debate. Ahora, la muerte de Villavicencio una semana antes trastocó
todo el tablero político también es un hecho indiscutible. Capaz, si eso no ocurría, los resultados hubieran sido otros en la primera vuelta, pero bueno, sobre eso ya no podemos hacer nada. Pero regresando a la segunda vuelta, sí, la candidata González está en un proceso de transformación, ahora la vemos que trota, se viste de otros colores, siguen bailando en la tarima. A mí me resulta todavía muy difícil aceptar, ¿no?, que una presidencia de la República se gane bailando en la tarima, pero ya ocurre desde 1996, ¿no? ¿Verdad? Te convocarán. Lo que pasa es que antes bailabas en la tarima No y había te veían TikTok. en el pueblito Claro. donde bailaste. Ahora No había Ahora ya TikTok. no. O decías algo en una radio de una población de provincia perdida por ahí, y ni te enterabas. pero ahora te enteras. Entonces hay un nivel de exposición muy grande que no permite errores. Entonces, y de seguro están midiendo ahora sí ya a este momento todos los días ellos qué está pasando, qué se piensa de ellos, cuáles son los problemas, cómo los están encarando. Sí me preocupa ver que el cambio del candidato Noboa, y lo dice una última encuesta de Comunicaliza, le ha costado ya más de un punto, ¿no? Y falta todo un mes, así que creo que él debiera hacer algunos ajustes si desea mantener la ventaja que sacó, ¿no? Entonces, Juan Carlos, las últimas preguntas. Sí, 8, y en esa misma línea. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Antes habían, pues, ¿cuántos? 8 candidatos, ¿no? ni me acuerdo, era un... Claro. 13 habían. 13 eran. No, en la primera vuelta. No, ahora en la primera vuelta, 8, ya. Claro. Ok. Y claro, obviamente, pues el foco, la atención estaba puesta sobre los que supuestamente eran los opcionados, ¿no es verdad? Y Daniel Noboa, pues claramente no era uno de los opcionados y la prensa pues tampoco le prestó mayor atención. Y él pues en esa situación estuvo haciendo un trabajo y presentándose de una manera, caminando, en fin, digamos, más cercano a la población antes que estar haciendo ningún tipo de declaraciones. Pero pasa a la segunda vuelta y entonces ahora sí, ya está con todo el foco de las cámaras y los micrófonos, ¿no es verdad? Y ya él también tentado seguramente a establecer un mensaje, ¿no es verdad? De a poco, y ahí es donde vienen quizás esos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer 8 para que él en este tiempo, hasta el debate, pues... llegue más fortalecido? Sí. Yo creo que lo más importante de un candidato en campaña es que tiene que tener claro que es candidato en campaña, no es el mandatario. Entonces, una cosa es lo que habla un candidato, otra cosa es lo que habla el que ya está sentado en la silla. Y muchos se confunden. Entonces comienzan a hablar como que si ya estuviesen sentados en la silla. No, porque yo no sé qué voy a hacer hasta que no me siente en la silla, abra los cajones del escritorio y vea con qué me encuentro. Yo tengo que tener un mensaje general, inspirador, soñador, ¿no? Que motive a la gente a acercarse a mí de una manera emocional, pero cuando comienzan, particularmente el candidato Noboa, que lo he escuchado con algunas intervenciones, cero emoción, ¿no? Sí. Con unos razonamientos que yo no sé si son los más apropiados para utilizar, para captar votos, ¿no? El haber, por ejemplo, dicho que él utilizaría parte de la Reserva Monetaria Internacional, sí, lo equipara al punto más débil que había tenido su candidata opositora. Entonces, le empató el partido, solito hizo el autogol, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó diciendo eso? No sabemos. Mañana cualquier presidente de la República que enfrenta una crisis grande en un país y dice, a ver, ¿dónde hay plata? Capaz a cualquiera le toca ver de dónde la consigue. Pero no tienes que anticiparlo, primero porque no hay la crisis. Entonces, la primera lección es, no se habla de supuestos que pueden ocurrir, se habla sobre realidades, ¿no? Entonces, la realidad hoy es, eres candidato. El candidato que tiene que hacer, captar votos. Claro. ¿Cómo capto votos? Diciendo cómo voy a solucionar los problemas reales y actuales de la gente, no los posibles, que capaz no ocurran, que capaz si mañana cambia el clima y no hay el niño, y ya quedó dicho lo que él dijo, ¿no? En el caso de la candidata González no sorprende, porque esa ha sido la actitud de esa tendencia, ¿no? ¿Verdad? No sería la primera vez que utilizaron plata de la Reserva Internacional o de dónde se la necesitó de acuerdo al criterio del gobierno de esa época. Pero ese cambio de ella ahora a querer ser joven, jogger, claro, simpática, tatuada y demás, y tiene la gente de... No son auténticos, no son auténticos. Y la postura de la gente lo percibe. A ver, mira,
Hay una Está teoría jugando. en la cual yo sí creo, es que la gente no vota por los vicepresidentes, ni por Ok. las primeras damas. O sea, son una parte de la foto, ¿no? Pero vamos a lo concreto, ¿no? ¿Verdad? El vicepresidente en un gobierno, la única función que tiene es la que le delega el presidente de la República. Entonces, si el vicepresidente no dice Pero lo igual que son dijo, opinión y igual hablan y dicen uno. bueno, pero lo que te quiero decir, uno vota no por el binomio, uno vota por el candidato, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos que le hemos puesto muy poca atención a lo que decían los candidatos a la vicepresidencia. Entonces, a mí eso no me preocupa tanto, ¿no? Es como otros que dicen, no, es que la esposa del candidato Noboa lo hace ganar votos. Yo no sé si eso es verdad, otro capaz va a ser más simpático, más agradable, pero de ahí a que eso le consiga un voto más o un voto menos, no sé. Lo más probable es que no, porque el candidato es él, ¿no? Entonces, que ella es un soporte, que ella es una cara amable, que ella es una cara que demuestra un acercarse sincero a las personas. A ella le sale muy natural y espontáneo, los viejitos, los niñitos, la gente con menos recursos, le sale natural, ¿no? Claro. Cosa que a su esposo no le sale, claro. Entonces, capaz como que lo equilibra ahí, pero no creo que sirva para más que para eso. Es una foto bonita, ¿no? Que el señor Arauz, bueno, el señor Arauz ya fue candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, y ya tiene, creo, una imagen arraigada que no ha hecho nada por corregir tampoco. Entonces, no creo que haya, que la gente vote o no vote por Luisa porque esté Arauz o no esté Arauz. Por eso queremos hacer la entrega de un café conquistador para que lo disfrutes. Vea, caray, muchísimas gracias. Café y un vaso de Con café. Conquistador. Dos. Café arábigo ecuatoriano de Loja, 100% nacional. Ahí está. Vea usted. Exquisito, usted lo Desde puede adquirir. 1949. ¿Dónde lo puede adquirir usted? Megamaxi del Portal y Supermaxi. ¿Ves? Imagínese Y usted. comisariato Claro también. que sí. por supuesto. A nuestros grandes invitados. Pero por supuesto, Claro. por supuesto. Oye, Ocho, No se pinta. nada más antes de despedir, acaba de salir una noticia que está en CNN, No, perdón, volviendo al hago una tema. corrección, pero Megamaxi, Supermaxi y del Portal, no comisariato. Ah, ya. Está bien. Que está en CNN y que el equipo, las jugadoras que ganaron pues el campeonato. De la chica hermosa. Sí, ¿no? sí. Acaban de hacer un pronunciamiento de que no van a participar en los 2 próximos partidos como un mensaje para empujar a que hayan verdaderos cambios estructurales en su federación. Para terminar, es que es así, o las instituciones cambian por voluntad propia o cambian a la fuerza, ¿no? Entonces creo que en este caso va a ocurrir así, viene desde afuera el impulso que los va a obligar a modificar su manera de comportarse. No queda más. Vamos a la pausa. Bueno, entonces le agradecemos a Horacio Chavarría por haber estado con nosotros. Lindísimo tema con usted. 8 de la mañana, 22 minutos en Galápagos, 9 de la mañana, 23 minutos ya en el continente ecuatoriano. Este es Punto de Vista de Radio Atalaya. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos.